Eh, Como ustedes saben, estamos viviendo una situación un poco singular. A cada minuto, ¿verdad? A cada momento las noticias cambian y hay muchas cosas que están pasando. El día de ayer yo estaba meditando en todo esto y yo cambié totalmente el sermón. Yo tenía ya todo preparado y teníamos todo listo, ¿verdad? Para la serie que estamos estudiando. Pero hermanos, yo puse a Dios en mi corazón el cambiar el sermón y hablar en esta mañana algo con respecto a esto, porque siempre, hermanos, Dios tiene una palabra de ánimo. Y aunque yo sé, hermanos, que ustedes son personas que están confiando en Dios, que su confianza está totalmente en Dios, pero siempre, ¿verdad? Qué bueno es de que nosotros podamos siempre recibir de la palabra de Dios una palabra de ánimo, una palabra de aliento para seguir adelante. Entonces, yo quise compartir algo, hermanos, en esta mañana diferente. Y le puse, como tema general, es cómo enfrentar los tiempos de crisis. Y el tema en particular en esta mañana es pasando por valles oscuros. Y quiero basar, hermanos, este mensaje en el Salmo 23, verso 4. Y dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántos se saben este versículo de memoria, hermanos? Amén. Porque podemos repetirlo en esta mañana. Puede usted repetirlo con toda confianza de lo que está diciendo en esta mañana. Podemos todos repetirlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una vez más, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Durante muchos años, hermanos, se creía que esta figura, valle de sombra de muerte, era simplemente un concepto alegórico utilizado por David para referirse a la muerte física. Sin embargo, hermanos, hoy sabemos que existe entre Jericó y el Mar Muerto, ahí en Israel, un desfiladero conocido como el Valle de Sombra de Muerte. Yo he estado muchas veces en Israel, pero nunca he estado en este lugar. Sencillamente leí de esto. Se dice que tiene como unos 7,5 kilómetros de largo. Sus paredes de roca alcanzan en algunos lugares 500 metros de altura y en algunas partes el camino tiene tan solo 2 o 3 metros de ancho. Hay recodos en los que el espacio útil es tan estrecho que las ovejas ni siquiera pueden darse vuelta. Además, se dice que es extremadamente peligroso porque está lleno de hendiduras y de barrancos internos. Y luego otra cosa que por eso se llama el valle de sombra, porque se dice que el sol toca el fondo solamente al mediodía, o sea, cuando está exactamente arriba. Entonces el resto del tiempo la parte inferior del cañón está oscura. Entonces, posiblemente, hermanos, David guió a sus ovejas a través de este valle de sombra de muerte. Ahora, hermanos, al observar la Biblia, vemos que la palabra valle se refiere a situaciones difíciles en la vida, a crisis en la vida. Por ejemplo, Josué habla del valle de Acor, calamidad, Josué 7:26. El Salmo 84 habla del valle de lágrimas, Salmo 84:6. Oseas habla del valle de la aflicción o desastre, ahí en Oseas 2:15. Y el salmista aquí habla del valle de sombra de muerte. Entonces, vemos, ¿verdad?, al observar la Biblia, que la palabra valle se refiere a situaciones difíciles, crisis en la vida. Por otro lado, hermanos, podemos pensar que las montañas, o sea, los lugares altos, las cimas,
hablan de tiempos de victoria, de tiempos de bendición, de tiempos de abundancia. Pero el Dios, hermanos, que nos ayuda en los lugares altos, también tiene poder para librarnos y bendecirnos en los valles. Hay una historia muy interesante en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, donde nos dice, hermanos, cómo el pueblo de Israel derrotó a los sirios, causándoles un estrago tremendo. Pero dice que después de que fueron derrotados, los siervos del rey de Siria vinieron a él y le dijeron, eso está en Primera de Reyes 20, del verso 23 en adelante. Cuando fueron derrotados, verá, los sirios, vienen los siervos y le dicen a su rey, le dicen, sus dioses son dioses de los montes. O sea, estaban refiriéndose a los dioses de Israel, ¿verdad? Los dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su pueblo y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso, o sea, en el valle, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así, dice. O sea que, eso estaban diciendo, solamente nos vencieron porque estaban en la montaña, pero vamos a enfrentarlos en el valle ahora. Luego el verso 28 de ese capítulo dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré a toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Luego añade el pasaje, dice, 7 días anduvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. O sea que lo que quiero decir, hermanos, es de que estas personas pensaron, ¿verdad? Dios solamente es Dios de las montañas y en los valles lo vamos a derrotar, pero vemos aquí que en los valles, en las montañas, hubo derrota para ellos. Ahora, cuando lo llevamos al terreno espiritual, cuando estamos, hermanos, en las montañas, en las cimas, ¿verdad? Pensamos, Dios nos está bendiciendo a Dios. Pero ahora cuando pasamos por una situación difícil, y como decía, los valles son un tipo de días difíciles, de crisis en la vida. Tal vez pensamos que Dios no está ahí, pero Dios, hermanos, es el mismo Dios. Y Él es poderoso en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo manejamos, hermanos, los valles oscuros de la vida? Existen 5 hechos sobre los valles que necesitamos recordar cada vez que atravesemos una época difícil. 5 hechos sobre los valles que nosotros necesitamos recordar cada vez que atravesamos en una época difícil, teniendo en cuenta que los valles, como dije, son un tipo de los tiempos difíciles en la vida. Entonces quiero empezar con esto, hermano. ¿Cómo nosotros enfrentamos, cómo manejamos los valles oscuros? En primer lugar, los valles, hermanos, o tiempos difíciles son inevitables. Van a suceder, así que debemos contar con ellos. Estas situaciones, hermanos, y claro, ¿verdad? Voy a enfocar ahora a la crisis que estamos viviendo, pero esto se puede generalizar en todas las situaciones difíciles que tú tengas en la vida. Van a suceder, uno detrás de otro. Después de cada cima hay un valle. Y el Señor Jesús, hermanos, fue muy realista al respecto. Ahí en Juan 16, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, va a suceder. Hemos dicho muchas veces aquí, ¿verdad?, de que esto no es el cielo, o sea, esta es la tierra. O sea, aquí hay muchas cosas que no suceden como nosotros pensamos tal vez. No estamos en el Edén, o sea, no estamos todavía en el cielo, estamos en la tierra. Vamos a tener dificultades, vamos a tener desalientos, habrá momentos de sufrimiento, pena, enfermedad, habrá tiempos de frustración, de fracaso, de fatiga. Va a suceder, o sea, son parte de una vida normal. Entonces no tiene que sorprendernos esto, ¿verdad? No tiene que sorprendernos. Los valles son inevitables. Número 2, los valles son impredecibles. No podemos planearlos, no podemos establecerlos, fijarlos.
son inesperados. O sea, sería bueno, hermano, si nosotros pudiéramos planificar nuestros momentos difíciles de la vida, pero no se puede planear la vida así. Hermanos, ¿quién iba a pensar que esto iba a pasar en estos días? Todo el mundo tenía sus planes, todo el mundo tenía, todo, ¿verdad? Viajes, todo, las ligas de fútbol, todas las reuniones masivas, todos estaban planeados, todos. ¿Quién iba a pensar que en este mes o en este tiempo íbamos a pasar por todo esto? Nadie, ¿verdad? Nosotros incluso tenemos boletos para ir a México a la inauguración de la iglesia, pero esperamos de que ya pase tiempo, pase todo esto. Pues la verdad es de que no planeamos esto. Los valles vienen de repente, son impredecibles. Un día muy bueno puede convertirse en uno malo. O sea, los valles simplemente suceden. Jeremías 4:20 dice, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Algo impredecible. Número 3, los valles o los tiempos difíciles son imparciales. O sea, no discriminan a nadie. Nadie está inmune a ellos. Podríamos pensar, ¿verdad? Bueno, nosotros en este país, ¿verdad? Que tenemos tantas cosas bien. ¿Por qué nos tenía que pasar? Además de Europa y todo esto, uno de los países que está pegando muy duro es aquí en Estados Unidos precisamente. Cuando, por ejemplo, hay países tal vez en Latinoamérica que su sistema de salud es mucho más débil. ¿Por qué nos pasa a nosotros? Bueno, no discrimina esa situación. Los valles son imparciales, no discriminan a nadie. Entonces, en lugar de pensar ¿por qué a nosotros? Pues la pregunta sería ¿por qué no a nosotros? O sea, no podemos pensar que estamos exentos de lo que le pasa a la demás gente. Los desastres y las tragedias le pasan a todos. A todos, hermanos. Y hablando acerca de tiempos difíciles en la vida y hablando de forma general, pues a todos nos pasan, ¿verdad? No importa lo que seamos, no importa que tengamos dinero o no tengamos dinero, que en este caso que tengamos papeles o no, o sea, nos pasan a todos. Número 4, hermanos, pero los valles aquí es que una de las cosas importantes es que son temporales. Los valles son temporales, tienen un fin, no duran para siempre, no son permanentes. Ciertamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que, como pues se ha dicho, ¿verdad? Estas son señales del fin de los tiempos y algunos dicen, la cosa no va a mejorar, se va a poner peor. Sí, pero lo que estoy diciendo es de que esto va a pasar, tal vez después venga otra cosa y Dios nos va a dar la fortaleza para soportarlo a otra cosa. Pero esto va a pasar, hermanos. Yo creo, yo no pienso en mí que no hay ahorita, de hecho, ¿verdad? No sé qué tanto tenga que creerse esto, pero he oído que en Israel ya sacaron una inyección, o sea, algo para esta cosa, ¿verdad? No sé me parece que está en pruebas o algo así, pero que ya sacaron. Entonces, de alguna manera no creo que los científicos se van a quedar ahí, sino que están sacando algo para revertir esta cosa. Entonces, los valles o los tiempos difíciles tienen un fin. David dijo, aunque ande en valle de sombra. O sea, el valle o el tiempo difícil, el tiempo de crisis, no es un lugar en donde uno se queda toda la vida. Es algo que uno atraviesa. Una circunstancia, una situación que tiene término. Es como un túnel, tiene un principio y fin. Atraviesa el túnel y eventualmente se va a ver la luz. Las situaciones difíciles no llegan a nuestra vida para quedarse, como cristianos especialmente, sino que van de paso. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, si es necesario. Pedro admite que a veces pasaremos por tiempos difíciles, pero solo por un tiempo. O sea que va a pasar esto, hermano, no se preocupe, va a pasar. Nosotros estamos confiados, ¿verdad? Que cuando ya vayamos al viaje ya estemos listos, ¿verdad? No, ya vamos a estar listos. Eso pasa, son temporales. Y en quinto lugar, hermanos, y esto es algo muy importante, los valles o los tiempos difíciles, los tiempos de crisis tienen un propósito. Dios tiene un propósito al permitir que atravesemos por estas situaciones, sean de la índole que sean. Tienen una razón detrás de ello.
Primera de Pedro lo vuelve a decir, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, los valles, hermanos, las pruebas, las crisis, son para probar nuestra fe. Las pruebas no son un accidente. Dios quiere edificar tu fe en los valles de la vida. Otra vez, los valles, ¿verdad? En la Biblia son tipo de situaciones de tiempos difíciles, crisis en la vida. Dios quiere edificar tu fe en los valles de la vida. Nos gusta, ¿verdad?, a nosotros disfrutar de las cimas, del lugar, ¿verdad?, de la gloria. Pero ahí no es donde se edifica la fe, hermanos. La fe se edifica en los valles de la vida. Cuando todo está bien, en realidad no necesitas a Dios. Pero cuando te encuentras cara a cara con un valle oscuro, entonces te pones de rodillas. La fe, hermanos, se fortalece en los valles. Cuando tal vez no tienes deseos de confiar en Dios, no tienes deseos de alabarle, porque todo está tal vez en tu contra. Entonces es cuando tu fe es probada, no en los momentos buenos de la vida, sino en los valles. ¿Sabe qué? Todo problema, hermano, tiene un propósito. Aún los más pequeños, Dios puede enseñarte algo, puede enseñarte carácter, quiere cambiarte, quiere que nosotros maduremos. Y la fe es edificada en los valles de la vida. Hermanos, Dios quiere usar este tiempo de crisis, ¿sabe qué? Para que nuestra luz brille y para que la gente vea, hermanos, que nosotros somos diferentes. ¿Sabe qué? Nosotros fuimos hechos para tiempos como estos, hermano. O sea que eso tenemos que entenderlo. Ese otro día, ¿verdad? Estábamos en la marqueta y vemos a la gente cómo está toda tensa y toda, ¿verdad? Y uno, Señor, dame paz. Entonces tú tienes paz, tienes una sonrisa. No es que no te importe lo que está pasando, pero estás confiando en Dios. Y entonces de esa manera, hasta como cuando uno escucha algo, a alguna persona que está toda estresada y todo así, entonces tú puedes darle una palabra de ánimo, una palabra de aliento. O sea que fuimos hechos para tiempos como estos. Entonces, 5 cosas que tenemos que recordar acerca de los valles oscuros, teniendo en cuenta que son tiempos difíciles en la vida. Los valles oscuros son inevitables, son impredecibles, son imparciales, son temporales y tienen un propósito. Ahora, ¿qué debemos hacer, hermanos, cuando pasamos por valles oscuros? Y esto realmente es lo más importante que voy a decir en esta mañana. ¿Qué hacer en los valles oscuros? David dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, número 1, hermanos, no temas. No te atemorices. Dice, no temeré mal alguno. La palabra está diciendo, no temeré nada. Eso es lo que dice David como un creyente que pone su fe en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjate esa palabra, aunque ande. Habla de caminar, no de correr o sentir pánico y correr a la dirección opuesta. Caminar quiere decir calmadamente, dar pasos de forma deliberada a través del valle. David dice, no voy a tener miedo, voy a caminar con calma en el valle. Entonces, yo quiero decirte, niégate a atemorizarte, no tengas miedo. ¿Sabes qué? No puedes rodear el valle. No puedes pasar por debajo del valle. Solo puedes pasar a través del valle. La expresión no temeré mal alguno requiere una decisión. O sea, implica hacer una decisión. No tendré miedo. Si usted está con miedo en esta mañana, es porque usted escogió estar así. El miedo, al igual que otras emociones que nosotros sentimos, es siempre una elección, siempre. No tienes que escoger estar temeroso.
Pero si tú lo estás en esta mañana es porque tú estás escogiendo ver todas las cosas negativas. Estás escogiendo no ver a Cristo y las cosas positivas. Estás viendo solo las cosas negativas. Es una elección, pero también puedes escoger cambiar. Ahora, ¿cómo escojo no atemorizarme? ¿Cómo escojo no entrar en temor? Sencillamente centrándome en el poder de Dios y no en lo que está pasando o lo que estamos escuchando a través de todo lo que estamos escuchando. Ahora tenemos un montón de formas, ¿verdad?, de cómo nos están bombardeando con todo eso. Así es como se hace. Podemos, por ejemplo, escoger a dos personas y ponerlas en la misma situación, caos, tragedia, crisis. Uno de ellos se desbarata, ¿verdad? Uno de ellos se pone muy mal y el otro sale fortalecido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en su enfoque. Entonces usted no debe de enfocarse en las circunstancias, sino en Cristo. No en la situación, sino en el Salvador. No en el problema, sino en el poder de Dios. Colosenses 1:11, fíjense lo que dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Se lo voy a leer de esta traducción, nueva traducción viviente, lo traduce así, dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. O sea, que nos fortalezcamos, ¿verdad?, en el poder de Dios para que tengamos eso. Hermano, la energía humana se termina. Después de una prueba larga, ya no tenemos energía. La resistencia humana, hermanos, tiene un límite. Entonces, en los valles de la vida, en las crisis de la vida, necesitamos una fuente de poder más grande que nosotros. Si pensamos que vamos a lograr pasar por nosotros mismos estos valles, si nosotros pensamos que lo vamos a pasar en nuestro propio poder, olvídelo. Por eso, hermanos, nosotros podemos entender, ¿verdad?, la gente que anda toda mal ahorita, porque no tienen esa confianza, la mayoría de ellos. O sea, y si un cristiano anda así, pues entonces está mal, porque usted sí tiene un poder en donde apoyarse. Y no podemos pues criticar a esa gente que está vaciando los estantes de todos lados y todo, porque no tienen una confianza. O sea que el tratar de pasar por su propio poder, eso es imposible, no se puede, no lo vamos a lograr. No tenemos suficiente poder para manejar las cosas que nos van a suceder en la vida. Necesitamos una fuente de poder más grande para lograrlo. O sea, necesitamos el poder de Dios. Entonces, ¿qué hacemos en los valles oscuros? No temas, o sea, no tengas miedo, no te atemorices. Segundo lugar, recuerda que Dios está contigo. David dijo: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esto es algo, hermanos, muy importante, muy sencillo, pero muy importante. Recuerda que Dios está contigo. Dios no solamente promete su poder en el valle, sino que Él también promete su presencia. Hermanos, nunca pasaremos por un valle en esta vida solos, por una crisis. Nunca pasaremos un día oscuro solos. Dios ha dicho: yo estaré contigo. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo voy a estar contigo. O sea, no vas a hundirte, no vas a quemarte, no vas a morir. Dios dice: yo estoy contigo. Estará contigo a cada paso en el valle. Dios dice, hermanos, que no hay nada que temer cuando Jesús está cerca. Dios, hermanos, no es alguien que está sentado en el cielo viendo hacia abajo y diciendo: bueno, pues espero que lo logres, ¿verdad? Espero que salgas bien. No, Él está contigo en el valle, caminando contigo, tomando tu mano. Dios dice: yo te guiaré a través de esta situación. Bueno, quiero que noten que en este versículo 4 del Salmo 23, fíjense cómo cambia el lenguaje. En la primera parte, hermanos, del Salmo, todos los pronombres están en tercera persona.
El salmista habla acerca de Dios, o sea, habla de Dios. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, o sea, está hablando de Dios. En lugares delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. O sea, está hablando de Dios, ¿verdad? Pero cuando llega al valle, los pronombres cambian a segunda persona. Ya no habla de Dios, sino que ahora habla con Dios. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, hermanos, son los valles de la vida los que nos ponen cara a cara con Dios. De pronto, como que todo se vuelve más íntimo. Cuando atravieso, hermanos, el valle, no quiero hablar acerca de Dios. O sea, no quiero hablar acerca de lo que es Dios, quiero hablar con Dios. La religión, hermanos, se convierte en una relación. Cualquier creyente maduro te dirá que los momentos en que ha estado más cerca de Dios han sido en aquellos encuentros frente a frente que ocurren en el valle, o sea, en el tiempo de crisis, en el tiempo de problemas. Cuando estás en el valle y te encuentras agotado, desesperado, entonces hablas directamente con Dios. Él es muy real, Él dice, yo estoy contigo, no estás pasando por esto solo. Hermanos, como dije hace un momento, disfrutamos las cimas, ¿verdad? O sea, las montañas, el lugar alto, pero nos encontramos cara a cara con Dios en el valle. O sea, nunca estarás más cerca de Dios que cuando te encuentres en el valle. Entonces, ¿qué hacer en los valles, en los tiempos de crisis? No temas, recuerda que Dios está contigo. Número 3, confía en la protección y dirección de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, David recuerda que la vara y el callado de Dios lo confortarán. La vara y el callado, hermanos, son dos herramientas básicas que el pastor usaba para proteger y guiar a sus ovejas. La vara, hermanos, era algo, era un instrumento, algo, ¿verdad?, que medía unos 2 pies de largo y terminaba en un pesado nudo. Se dice que los pastores eran muy hábiles para aventar la vara, o sea, como si fuera un misil esa vara contra cualquier cosa que atacaba a las ovejas. O sea, que el pastor la agarraba y Dios está diciendo, cuando pasas por el valle, yo te defiendo, yo te protejo. La vara de Dios te protegerá. Dios dice, te voy a defender, te voy a proteger. Cuando pases por el valle oscuro de la vida, el buen pastor pelea por ti, Dios pelea por nosotros. Mientras luchas, Dios pelea por ti. Está peleando, ¿verdad?, contra los poderes espirituales. Es tu defensor y protector. El protector es lo que representa la vara. Luego el callado, hermanos, infunde aliento. El callado, ¿verdad?, era un palo largo que terminaba en curva. El pastor, hermanos, usaba ese callado para guiar y consolar. Usaba ese callado para traer a la oveja hacia sí. Usaba ese callado para guiar, para levantar a la que estaba caída. Se dice que en ese valle, hermanos, de sombra de muerte que existe en Israel, adentro se dice que hay como unos pozos o algo muy feo que a menudo las ovejas se caían ahí, y entonces con el callado, ¿verdad?, con ese gancho, el pastor las jalaba y las traía otra vez para con él. O sea que el pastor acerca a las ovejas con el callado y usa también el callado para guiarlas. Otra vez, cuando nosotros pasamos, hermanos, por el valle, no estamos solos. Dios está con nosotros y usa la vara y el callado para guiarnos, para protegernos. Ahora, cuando pasamos por los valles de la vida, lo que nos asusta, hermanos, son las sombras. En la oscuridad, fíjense, lo único que se ve son las sombras. Y uno se pregunta, ¿cómo voy a salir de esto? Quiero que notemos, hermanos, lo que dice David, ahí en el verso 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto es muy importante, hermanos.
Porque no dice valle de muerte, sino que dice valle de sombra de muerte. O sea, hay una gran diferencia entre muerte y sombra de muerte. Muchas de las cosas, hermanos, que estamos oyendo a diario sobre el tema del coronavirus son solo sombras, o sea, no es realidad. Por eso, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado qué está escuchando. Lógicamente que sí hay, digamos, información oficial. Por ejemplo, esta mañana, ¿verdad? Uno de los doctores ahí, que es ¿verdad?, del gobierno, dijo que bueno, haría muy bien las gentes, ¿verdad?, especialmente las que están más expuestas, a mejor quedarse en su casa, no salir si no es necesario. O sea, hay muchas cosas que están recomendando que sí son reales. Pero hermanos, hay muchas cosas sobre este tema que son solo sombras, o sea, no es realidad. Y déjeme compartirle 3 cosas importantes sobre las sombras, fíjense. En primer lugar, las sombras siempre son más grandes que la realidad. O sea, que muchas de las cosas que estamos oyendo son solamente sombras y se hace mucho más grande eso que lo que es la realidad. El temor es siempre mayor que el problema en sí. Y entonces, por eso es que mucha gente, hermanos, y usted lo ha visto también, que anda pues toda atemorizada y bueno, hemos oído, ¿verdad?, que hasta se pelean por el rollo de baño y por el agua y por todo eso. Ayer, yo no sé si ustedes han visto esto, ayer nosotros fuimos a tratar de comprar algo y bueno, en una tienda pues pudimos entrar, pero en la otra estaba una línea hasta la esquina, ¿verdad? Y luego la gente salía con un montón de leches y todo. Y digo, y luego rollos de baño, yo no sé, ¿verdad? A que alguien me explique por qué hay que comprar muchos rollos de baño, ¿verdad? Yo no sé. Pero la gente, hay un temor, y vuelvo a repetir, esas son sombras a veces. Y el temor es siempre mayor que el problema en sí. Las sombras son más grandes que la realidad, es una cosa. En segundo lugar, las sombras no te pueden hacer daño. O sea, todas esas cosas que se están diciendo que no son realidad, que son solamente sombras y que hacen que el problema sea más grande, eso no te puede hacer daño. Una sombra no te puede hacer daño. ¿Alguna vez te ha atropellado una sombra? Hay una diferencia muy grande, ¿verdad?, en lo que es un camión y lo que es la sombra de un camión, ¿verdad? Las sombras son imágenes sin sustancia, no te pueden hacer daño, te espantan pero no te lastiman, son solo sombras. O sea que Dios nos ayude a discernir en este tiempo qué es lo que es realidad y qué es lo que es las sombras. No te dejes llevar solamente. Si escuchas programas de radio, y claro, cada quien, ¿verdad?, de acuerdo a su mentalidad, si la verdad, la mentalidad de esa gente todo el tiempo ha sido temerosa y todo, pues claro, ellos dicen un montón de cosas, ¿verdad? Pero son sombras a veces, realmente no es la realidad. Tienes que, de alguna manera, aprender a escuchar, ¿verdad?, a filtrar toda esa información y a saber lo que realmente es realidad y lo que realmente solamente son. Porque siempre que sucede algo así, siempre salen un montón de cosas, ¿verdad? Y que le echan la culpa a fulano, y que le echan la culpa a sultano, y que ahora no sé qué, esto es algo político, y es algo, o sea, sombras. No te pueden lastimar las sombras. En tercer lugar, no existe ninguna sombra si no hay una luz en algún lado. Pues al pasar por un valle oscuro, pensamos que el sol ha dejado de brillar. Dios me ha dejado, estoy solo. Pero siempre que hay una sombra, quiere decir que hay luz en algún lugar. Cuando las sombras del valle oscuro de la vida te empiezan a asustar, da la espalda a la sombra y ve directamente hacia la luz y la sombra va a desaparecer. Cuando sientas miedo, no veas la sombra, ve al lado contrario, ve la luz y la sombra estará detrás de ti. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando lo vemos a Él, hermanos, no tenemos temor de las sombras que nos rodean. Si vemos al mundo, tendremos aflicción. Hermanos, si nos dejamos llevar por toda la situación que está pasando, ¿verdad? Y con unos ojos, ¿verdad?, de incredulidad, de gente que no tiene fe y eso, pues lógicamente que nos vamos a llenar de aflicción. Pero si vemos a Cristo, hermanos, vamos a descansar. No veamos las sombras.
Cuando caminemos por el valle, veamos la luz. Salmo 34, 19 es mi último texto. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Muchas son las aflicciones. Hay muchas cosas que le pasan a los de afuera que también nos pasan a nosotros, ¿verdad? Pero dice, de todas ellas le librará Jehová. Los cristianos, hermanos, pasan por los valles como todos los demás. Los cristianos, hermanos, no son inmunes a estas cosas, pero hay una diferencia, hay una gran diferencia. La diferencia, hermanos, es que aunque los creyentes y los no creyentes pasan por los mismos valles de la vida, la diferencia para el cristiano no es la ausencia de sombras, sino la presencia del pastor, de Dios, hermanos, que está con nosotros. El texto dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quiere repetir una vez más conmigo? Repítalo con toda convicción. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, tomemos precauciones, como lavarnos las manos. Oremos, hermanos, que Dios nos dé ojos para ver a aquellos que necesitan una palabra de ánimo. Hermanos, caminemos en fe. Recordemos las promesas de Dios, hermanos. Y en este tiempo en especial dejemos, hermanos, que nuestra luz brille. Recuerde una vez más, fuimos hechos para tiempos como estos, hermanos. Fuimos hechos para tiempos como estos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Mientras cantamos en esta mañana, si usted quiere pasar al altar, hermanos, a lo mejor usted estaba un poco así, ¿verdad? Temeroso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no hay papel de baño, ¿verdad? En la mañana estaba leyendo, hermanos, de que algunas tiendas las van a cerrar. ¿Pero sabe por qué? Para reabastecerse, porque pues es que no pueden hacerlo ahorita porque toda la gente está allá adentro. Hermanos, este es un país bendecido. Las autoridades competentes dicen, tenemos de sobra, nada más que cálmese. Así que si usted ve que cierran unos días o un día Walmart, no se preocupe. Dice que las van a cerrar para reabastecerlas. Entonces, hermanos, espero que en esta mañana usted, hermanos, salga con esperanza. Y no solamente para usted, ¿verdad? Como cristiano, sino que usted pueda dar esa esperanza a la gente que lo rodea. Y como decía, hermanos, oremos por tener ojos para ver la necesidad. Hoy es un tiempo, hermanos, muy, pero muy importante para que nosotros, hermanos, podamos testificar, podamos dar una palabra de ánimo a la gente, una palabra de confianza. No te preocupes, Dios está con nosotros. Y tal vez haya gente que a lo mejor es el tiempo de que se tienen ellos que entregar a Dios, porque otra vez vuelvo a decirle, hermanos, hay crisis que no vamos a pasar para nosotros mismos en nuestro propio poder. Necesitamos un poder más grande. Y es tiempo, hermanos, de que la gente se dé cuenta de eso y que acudan al Señor. Nosotros vamos a ser embajadores del Señor Jesucristo. Hermanos, comportémonos como lo que tenemos que ser, porque le vuelvo a repetir, fuimos hechos, los cristianos fuimos hechos para tiempos como estos, hermanos. Así que dejemos que nuestra luz brille en todo lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre.